pero ¿y si está difícil? Solo hago trampa y listo. Peligro, peligro. ¿Vives una fe light? La hora llega gracias a Corpotec. 17 horas, 1 minuto. Implementa tecnología LED en tu negocio con pantallas hechas a tu medida con Corpotec. En este breve espacio conocerás algunas empresas que creen en la visión de Ilumina FM. Los sonidos que iluminan llegan gracias a Ingeniería, maquinaria y equipo. 25 años de experiencia dedicándonos al desarrollo de Guatemala con obra civil, estructuras metálicas, perforación de pozos de agua, estudios técnicos y asesorías. Contáctanos a nuestro PBX 6631-8729 o búscanos en Facebook como Ingeniería, Maquinaria y Equipo. Bendiga a las empresas que creen en el cambio de los guatemaltecos. Las pantallas LED son una herramienta valiosa para comunicar promociones y servicios a clientes potenciales y público objetivo. Es un medio que tiene una gran flexibilidad para dar a conocer una marca o producto y tiene la flexibilidad de poder colocarse en puntos estratégicos como lobbies, colegios, iglesias o la industria a la que te dediques. Implementa tecnología LED en tu negocio con pantallas hechas a tu medida con Corpotec. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Corpotec Pantallas LED Guatemala o llámanos al 2237-2121. Este programa llega a ti gracias al patrocinio de CETECA, enseñando a otros, con más de 90 años en la formación de líderes para la iglesia y la comunidad evangélica. Llegó la hora de tomar una buena taza de café, acompañada de una buena conversación con amigos. Te damos la bienvenida a Café, Cultura y Cristianismo. Bienvenidos a esta tarde, linda tarde, la que usted espera a las 5 de la tarde, hora de Guatemala. Aquí en Café, Cultura y Cristianismo, el ágora que muchos dicen donde debatimos cuestiones sociales, políticas, filosóficas, transacciones y eventos cívicos. Pero lo más importante para mí cuando nos reunimos a las 5 de la tarde es la tacita de café, ¿verdad, Axel? Esa que se disfruta. Para mí no? es la compañía, pero está bien. Qué gusto estar con todos ustedes en su programa, como bien lo dice alguien de nuestra querida comunidad de Instituto Crux. Gente linda, gente bella. De verdad que usted es parte de este foro, de esta plaza radial, esta plaza virtual que llamamos Café, Cultura y Cristianismo. Y como siempre nos dicen, bueno, esta conversación no se puede hacer entre dos, sino creo que sería un poquito aburrida o lenta, no sé, Axel. Sí, pero si no sería como un tango. Sí, como un tango, pero mejor no. Por eso tenemos a nuestros amigos Mario y Ricardo, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta buena tarde. Después de disfrutar del tráfico, ¿verdad, Ricardo? Sí. Hoy sí te tocó. Sí, me tocó y creo que lo mismo nos toca a todos aquí en Guatemala, pero no queda más que llenarnos de paciencia, escuchar la radio y pasar por un buen cafecito, así que es un placer estar aquí con ustedes, qué gusto compartir y qué alegre volver a estar con la audiencia, eso me llena de felicidad y desde ya les mandamos un saludo ahí, les animamos en el tráfico si todavía les falta para llegar a su casita. Así es, así que no se aburra porque nos puede escuchar hoy en esta tarde. Mario dijo, bueno, a algunos tal vez le bajan, otros le suben, yo creo que toda la comunidad le sube, Mario, así que bienvenido. Pero le sube el café porque el volumen no creo y cambian de estación. No, son bromas. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. A la gente linda, gente bella, les mando un fuerte abrazo a todos y que bueno, esperamos que el tema de hoy los rete y los entusiasme. Gracias, Mario, bienvenido. Entonces, hoy sí te tocó menos tráfico, por lo que entiendo, ¿verdad? No, eso del tráfico para mí no existe. Venía en mi jet. Está en la mente. Está en la mente. Pero bienvenidos sean todos ustedes también, nuestra gente, nuestra comunidad virtual, para quienes nos ven por la 98.1, por Facebook Live también del Instituto Crux, o para quienes nos escuchan por la radio 98.1. Bienvenidos sean todos ustedes, porque esto no puede suceder cada viernes si usted no se presenta, si usted no dialoga con nosotros, si usted no nos manda esas preguntas incómodas y luego comentarios muy buenos que tú dices, wow, la verdad es que la gente sí está bien interesada en ciertos temas de la cultura, del cristianismo y también del café, debemos admitirlo. Y hablando del café, Axel, yo me acuerdo que tú algo me habías comentado a inicios
de hoy, de esta tarde, acerca del mucílago. ¿Nos quieres contar un poquito de eso? Porque creo que a algunos de nosotros nos va a hacer bien para volvernos más jóvenes. Bueno, no lo estoy mirando. Yo Mario, no te estoy mirando. No voy a voltear a ver a nadie hoy para que no se sienta nadie incómodo. Ofendido. Ni aludido. Pero ustedes sabían, querida audiencia, que en el proceso de producción del café o elaboración del café, de las tazas de café que nosotros tomamos día a día, más del 50% del fruto del café se vuelve desperdicio. Y una parte de eso es el mucílago. ¿Qué es el mucílago? El mucílago es una sustancia viscosa de mayor o menor transparencia que se halla en ciertas partes de algunos vegetales y se prepara disolviendo en agua materias gomosas. Y el café tiene este material que es el mucílago. Y el mucílago podemos decir que es un subproducto del café, pero el problema es que como no lo consumimos y no lo utilizamos, se desecha. Y este mucílago, si se desecha mal, puede contaminar también tanto los cuerpos de agua como ciertas partes de la tierra. Ahora, la ventaja es que el ser humano... Ahí yo creo que vayas. Aquí es donde vamos. La ventaja es que el ser humano, Dios les ha dado la capacidad de utilizar los recursos para el desarrollo del florecimiento humano. Y dentro de eso, el Señor nos ha permitido descubrir los beneficios del mucílago y cómo se puede utilizar. Así que le voy a preguntar primero aquí a nuestros queridos panelistas, ¿para qué creen que se utiliza el mucílago del café? Le dejo a Mario la oportunidad que él responda porque él conoce de todo, entonces no dudo que sepa de esto también. No, para nada. Pasando la abuelita. Ni ideas. Primero, Axel lo mencionó y yo dije, ¿qué es esto? ¿El murciélago de qué? ¿El murciélago ¿Qué de especie qué? es? Después lo busqué en internet y una mucílago repuestos de no sé qué. Y entonces yo dije, no sé qué es. 3043-8888. Usted puede escribirnos o a través de nuestras redes sociales, @Instituto Crux. Puede escribir la respuesta ahí de ¿para qué sirve el mucílago? Y si usted nos puede aportar con alguna idea, pues buenísimo. Le voy a dar el primer uso del mucílago. El mucílago, al ser dulce y al ser una sustancia viscosa, se puede utilizar para hacer conservas, jaleas o mermeladas. Personalmente, yo he probado de las jaleas que hacen en Guatemala de mucílago y las hacen de diferentes elementos. Por ejemplo, las pueden mezclar con café y se hace una jalea de café. La gente cree que es del grano del café, pero realmente viene del mucílago. De esta baba. De esta sustancia viscosa. Primero es súper rico, sabe delicioso y al mismo tiempo, por ser este tipo de sustancia, puede utilizarse también con productos alcohólicos o tiene un consumo de alcohol. Entonces, por ejemplo, también hacen jaleas de vodka con el mucílago y tiene un sabor muy, muy interesante. El segundo uso del mucílago es que puede utilizarse también como fertilizante y puede utilizarse en el proceso agrícola. Pero el proceso o el uso que decía aquí mi estimada Sharon es que se puede utilizar como una crema facial para prevenir o como tratamiento del envejecimiento prematuro de la piel, provocado por el estrés oxidativo, y también previene enfermedades degenerativas como el cáncer, la diabetes y bueno, otras que están más complicadas de mencionar, pero creo que es un buen dato. Es un buen dato. A veces uno consume café y está en el día a día y a veces ni te enteras de qué cosas provienen del propio café, como también me parece que sirve para las plantas, lo que se desecha de la cafetera. Ricardo. No, interesante escucharlos ahí mencionar eso. ¿Te la vas a comprar, la crema? No, sinceramente yo estoy aprendiendo aquí, pero me llama la atención la palabra que utilizaste. Envejecimiento prematuro de la piel. Wow. O sea que envejecimiento prematuro no es la edad, sino es por el estrés. Es por el tráfico. Ay, sí, que el uno va corre de la vida. Y ese tipo de cosas, vale la pena cuidarnos entonces. Bueno, y la exposición que nuestra piel tiene diariamente, no solo al sol, sino a la radiación UV, ¿verdad? Y a los diferentes elementos que hay en el ambiente que ayudan a que nuestra piel se envejezca rápido. También, por ejemplo, la falta de ejercicio, el sedentarismo. No tomar agua, la ausencia de tomar agua, la ausencia de vitamina D. Por ejemplo, hablaba con una doctora recientemente y me decía que más del 80% de guatemaltecos tienen deficiencia de la vitamina D. Es muy interesante. Entonces encontramos que nuestra piel, al final del día, también puede envejecer prematuramente. Ahora, todo esto, a lo que vamos es... El café nos parece maravilloso acá. Es parte del programa, el nombre del programa. Pero al final del día encontramos que no solo es el grano del café el que Dios preparó, diseñó para beneficio nuestro, sino todos los elementos del café se pueden utilizar para algo positivo. Así es, así que en Café, Cultura y Cristianismo usted aprende de todo.
no solo de cristianismo, no solo de cultura, sino también hoy de café. Así que... Del mucílago. Así es, del mucílago, bueno, del café en general. Y bueno, el tema de hoy también es parte de este crecimiento, de este pensamiento que queremos generar en Café, Cultura y Cristianismo cada viernes a las 5 de la tarde. Y para esto hemos posteado 2 preguntas que le van tal vez a pisar por ahí la duda de, bueno, ¿y qué van a hablar hoy nuestros amigos de Café, Cultura y Cristianismo? ¿Cuál es el tema que han traído a la mesa? ¿Qué es lo que vamos a debatir en este Ágora Live o este Ágora en vivo? Entonces vaya a su Instagram, ubique la cuenta de Instituto Crux y hay 2 preguntas publicadas allí para darse una idea de lo que vamos a estar hablando hoy. Realmente el tema está buenísimo. Y la primera pregunta es, ¿crees que no dominar la lengua ha sido causa de división en la iglesia? ¿Y cómo crees que Dios podría estar llamándote a fomentar la paz en el mundo actual? Así que puedes también mandarnos tus respuestas al 30 43 88 88. Hoy sí me lo aprendí, amigos, al 30 43 88 88. Mándanos tu respuesta también por Facebook Live. Y entonces, bueno, en el siguiente segmento estaremos iniciando con el tema. Vamos a darle el título cuando regresemos para que usted no se desconecte de la 98.1 y recuerde, pase por su café. Regresamos en un momento. Para ti, ¿qué es Fresh? Para mí Fresh es algo tranquilo. Para mí Fresh lo asemejo a algo que no lleva prisa. ¿Y para ti, qué es Fresh? Ilumina FM. Fresh Sounds. Escoge amigos que tengan el potencial de ayudarte a convertirte en una mejor persona. Descubre cómo superar las barreras que nos impiden hacer nuevas amistades y con ello experimentar la maravilla de pertenecer a la comunidad que siempre has deseado a través de la lectura del libro Encuentra a tu gente en Vaya con Dios. 6 de la mañana, lunes a viernes por Ilumina FM. Ser Fresh es nuestro compromiso. La música es nuestro medio. Ilumina FM Fresh Sounds. Café, cultura y cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura. Y estamos ya de regreso en su programa favorito de todos los viernes a las 5 de la tarde por la 98.1 FM Ilumina el Camino. Y estamos aquí en Café, Cultura y Cristianismo. CCC, triple C, con la gente bella, gente linda de esta plaza, esta ágora, esta comunidad virtual que nos acompaña el día de hoy. Acabamos de cerrar nuestro primer segmento donde hablamos acerca del mucílago, como hablamos el primer concepto del café, pero ahorita vamos a entrar ya en materia del tema. La semana pasada anunciamos que el día de hoy íbamos a conversar sobre un tema muy especial y es, bueno, el conocimiento humano versus la sabiduría de Dios. Y a todo esto vamos a basar este programa y esta serie en un libro que está espectacular, ¿sí o no, Sharon? Así es. En español no lo van a encontrar, lo van a encontrar en inglés lamentablemente, pero la autora una de las autoras es Hannah Anderson. En español lo voy a decir y mi amigo Axel lo va a decir en inglés. Se llama Un mundo en llamas, caminando en la sabiduría de Cristo cuando todos están peleando por todo. Y vaya si no realmente nos encontramos en ese momento cultural donde todo peleamos por todos. Así que el libro es Un mundo en llamas, caminando en la sabiduría de Cristo cuando todos están peleando por todo. Y hoy vamos a hablar precisamente del primer capítulo, de lo que ella plantea, las autoras, Un mundo en llamas. Y creo que el reto que nos hacen estas autoras, son 7 autoras las que son parte de este libro, y dice, tenemos que caminar en la sabiduría de Cristo cuando todo el mundo está peleando acerca de todo. Yo no sé si a ustedes, queridos amigos de la audiencia, les ha pasado que escriben un comentario en las redes sociales, ya sea en Twitter o en X, no sé cómo le dicen ahora, en Facebook o en Instagram, y el resultado que obtenemos es una ola, un tsunami de comentarios negativos, de ataques, de comentarios que no construyen, sino que al final del día destruyen y causan más división. En Guatemala, recientemente, pues acabamos de pasar un proceso electoral el año pasado y nunca habíamos visto tanta división en las redes sociales. Luego comenzó el año y empezamos a ver también división en las redes sociales. Este año también hemos experimentado diferentes conflictos de armas en diferentes países y toman posiciones de un país o de otro y hay una división en las redes sociales. E incluso existe el término de hoy en día funar.
me O funaron. también O funear. Funear, ajá. Si uno es más francés, funear. Si uno es más latino, funar. Y todo esto para decirnos que vivimos en un mundo donde constantemente estamos en guerra. Unos con otros, peleando unos con otros. Y la Biblia, al final, como cristianos, nos llama a ser pacificadores más que personas que alimentan fuegos de división. Hablando de redes sociales, solo déjame leer 2 comentarios que desde Chile los han mandado, así que es necesario citarlas. Rosa Mesa Rivero, saludos desde Chile, amados en Cristo. ¡Viva Chile! Y nuestra buena fan destacada, Bernardita Mesa Riveros. Interesante, me imagino que por el murciélago diría Mario, uno nunca termina de aprender. Gracias. Chichi, lele, viva Chile. Muchas gracias por sus comentarios. Recuerden las preguntas también de Instagram, solo las quiero recordar. ¿Cómo crees que no dominar la lengua ha sido causa de división en la iglesia? ¿Cómo crees que Dios podría estar llamándote a fomentar la paz en el mundo actual? Bueno, entonces sí, continuando, Axel, con lo que decías, definitivamente, y esta autora o estas autoras, Ricardo, Mario, nos indicaban que al final ella incluso ya no sabe en qué creer. Y tampoco ya no se sabe en quién confiar, porque hoy por hoy todo el mundo, lo que se habla en las redes sociales es que todo el mundo es... ya sea o se ha dedicado a hacer esto, a hacer lo otro, pero todo es por medio de ciertas fachadas y que no necesariamente somos realmente lo que decimos ser o realmente lo que profesamos ser o la profesión incluso, porque hoy es un tutorial, entonces ya soy graduado de algo, ¿no? Uh-huh. Y ya no sabemos en quién se puede confiar y es en ese mundo en llamas, es en ese mundo en el cual estamos en este momento cultural que estas autoras están exponiendo esta problemática. Mario, Ricardo. Bueno, interesante el tema porque creo yo que nos hace ver la realidad de todos los días. La semana pasada, y aquí voy a tal vez a traer un poco de polémica a la mesa, pero hubo un partido, un clásico español. ¡Chan, chan, chan! Y hubo un debate serio por el gol fantasma que aparecía ahí. Uno podía entrar y ver las redes y podía ver videos de gente defendiendo por qué era gol. Y había la misma cantidad de personas defendiendo de por qué no era gol. Yo creo que ese es un buen ejemplo que nos dice cómo está esta sociedad de polarizada. No solo en temas deportivos, sino si nos vamos a la política, también vamos a ver que todos están divididos, que las opiniones son distintas y cada quien encuentra su nicho. No están solos, siempre van a encontrar a alguien. Y yo creo que eso es favor del bendito algoritmo, que a veces nosotros en las redes sociales podríamos pensar que todos piensan como nosotros, pero lo que estamos haciendo es viendo cómo el algoritmo alimenta las búsquedas que nosotros tenemos, las palabras claves que estamos mencionando, y eso podría hacernos creer que tenemos o estamos del lado correcto y no que estamos en el lado de la polarización. Puede ser una verdad o puede ser la otra. Y lo que dices, Ricardo, las autoras también lo comparten en el sentido de que el ser humano responde o se mueve a raíz de 2 situaciones, instrucciones y recompensa. Y el algoritmo lo que hace es que nosotros le damos una instrucción a las redes sociales. ¿Cuál es la instrucción? Me gusta esto. ¿Y cuál es la recompensa? Recibimos seguidores, recibimos personas que le dan like y recibimos también contenido similar. Ahora, Mario, en tu experiencia como alguien que discute en el ágora de espiritual, no. Con los mucílagos. Con los mucílagos. Se echa mucílago antes de venir. Entrar al debate. Al exponer las razones de ya sea la existencia de Dios, del conocimiento divino o de la vida en cristiandad, ¿cómo ha sido la respuesta que has recibido en redes sociales? Mira, yo en realidad busco muy poco la expresión en las redes sociales, casi no lo hago. Lo que hago en redes sociales es publicar libros, prácticamente eso es lo que hago. Los muñequitos y los muñequitos de Mandalorian y todo, ¿no? Pero busco muy poco la exposición en redes sociales. No me gusta, soy una persona muy cerrada, muy tímida. Me gusta mantener lo mío donde pertenece, ¿sí? Ahí es. Pero claro, yo me he topado con diferentes situaciones donde he tenido que salir y hablar de ciertos puntos que parecen a veces controversiales. Esta semana me pasó en la universidad. Yo estaba terminando de almorzar, me fui a lavar y toda la cuestión, salí del baño, pero escuché un par de voces hablando hacia afuera y yo dije, pero no sé por qué el sonido me resultó tan peculiar porque ni siquiera escuché bien, te soy sincero, lo que estaban diciendo. Entonces me regresé, salí y era un profesor y un estudiante hablando acerca de ciencia y fe.
Entonces ellos estaban hablando ahí afuera, el profesor le decía que era agnóstico, el estudiante que sí, que no sé qué, y la conversación estaba un poco acalorada, y como yo no soy chute, pero sí soy metido, que es lo mismo, pero... No. Pero en otra versión. Vamos a explicar la diferencia después entre chute y no metiche. no me gusta el chisme, pero sí la narrativa, y la narrativa estaba buena de lo que estaban hablando. No te gusta el chisme, pero cómo entretiene. Sí, pero entretiene. Entonces... salí y empezamos me involucré en la discusión y claro, se tornó un poco en la discusión, acalorada. no en el chisme. Tornó un poco acalorada y en algún momento, claro, cuando alguien disiente contigo, se siente lo pesado del ambiente, ¿no? La mirada, el tono de voz cambia. En redes sociales, claro que sí me ha pasado que en algunas veces he compartido alguna cuestión, alguna postura, he criticado algunos libros que yo considero que no deberían de ser propuestos como tal, pero no, de verdad, o sea, he tenido gente que me dice, no, pero sí, que no sé qué. Yo creo que hay un buen punto aquí para discutir. Claro que no vamos a criticar a las personas ni las vamos a juzgar, pero sí a las ideas, porque las ideas son para eso, para discutirlas, para criticarlas, para sopesarlas. Si no hacemos eso, nos vamos a creer cualquier cosa y cualquier persona nos puede vender cualquier cosa como verdad. Y entonces ya no vamos a poder crecer en nuestra fe. ¿Y por qué digo esto? Porque la fe presupone la verdad, es decir, pone la verdad como su base y como su fundamento. Y la verdad nos enseña a nosotros a poner las cosas a la luz, nos ilumina. Si no podemos poner las cosas a la luz, entonces no vamos a poder discernir. Wow. Ahora, lo que yo creo, Mario, y tal vez ustedes también podrán decir si están de acuerdo o no, la línea delgada allí es que todo mundo hoy se cree profeta. Y entonces, ¿cómo diferenciar entre la información que yo tengo? Y estamos hablando solo del mundo de las redes sociales. Lo demás estamos dejándolo a un lado, ¿no? Y estas autoras lo traían a colación porque hoy ya no nos preguntamos cómo puedo obtener conocimiento, información. La pregunta ahora es cómo puedo saber que este conocimiento o información es verdadero. Y por eso incluso lo que Ricardo decía acerca del algoritmo, indicaban aquí que había un estudio que revela que responder a estas preguntas podría ser muchísimo más complejo de lo que realmente es, porque se encontró que la información falsa se difunde 6 veces más. Y bueno, yo como buena investigadora, porque me gusta saber por qué, siempre es mi pregunta, ¿y por qué? Verifiqué en Deutsche Welle, ¿te lo estoy diciendo bien? DW. Deutsche Welle. Eso, exacto. ¿Por qué creemos en noticias falsas? Y ellos hablaban de una distorsión cognitiva donde a la gente le interesa más ubicar esas historias falsas y se engancha más rápido, y por eso entonces hoy tenemos la era de la desinformación donde la gente sí no está creando este pensamiento crítico y entonces por eso las autoras están diciendo estamos en este mundo en llamas, porque ahora la pregunta no es esa información tal vez, sino esta información de dónde viene y es verdad. Nuestras generaciones están quedando en que todo se lo creen, todo lo que se publica se lo creen y entonces no están investigando esta información. Y se me hace interesante también mencionar eso de que debate siempre ha habido y el debate es sano. El problema es cuando yo me encierro en la idea y estoy debatiendo o discutiendo quién tiene la razón. Yo creo que lo que decías, Sharon, de por qué crecen tanto, se difunden tanto las noticias falsas, tiene que ver con la mala intención de algunos también, del famoso clickbait, de que ponen nombres llamativos o términos que saben que van a atraer la atención y lo único que quieren es ganar likes o vistas, pero al final están provocando un problema más serio. Los debates son sanos, los debates deberían de existir. ¿Para qué? Para fomentar el pensamiento crítico. Cada uno de nosotros debería de tener el criterio para evaluar si la idea es verídica, si son las fuentes correctas, si tiene suficiente argumento científico, filosófico para poder decir, bueno, esta verdad o esta idea la considero correcta por la forma en la que la he evaluado. Pero si nosotros nos dejamos ir solo porque escuchamos o porque alguien dice o porque un TikToker me informó. O porque tiene muchos seguidores. O porque tiene muchos seguidores. Luego esa es la razón. referencia. Sí. No, ve su cuenta y ve si tiene muchos seguidores, entonces sí es confiable. Es una referencia, ¿no? Y yo escuchaba a alguien que decía, todo se basa en acumulación, ¿no? Creemos que el que nos puede dar mejor consejo de dinero es el que tiene $1 billón o $1,000 millones. Pues no, tal vez simplemente fue la suerte que le pegó. De ahí creemos que alguien puede ser doctor en el tema porque tiene miles o millones de seguidores, pero no, simplemente pudo haber sido que compró un paquete de seguidores. Entonces siempre buscamos a alguien que tiene acumulado algo. Y el primer punto que decía Ricardo es puede existir este tipo de divisiones a raíz de acciones malvadas, acciones de engaño. Y Santiago 3:16 dice lo siguiente: donde hay envidias,
hay rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Entonces, podríamos decir que en las redes sociales se expone, se cataliza, se pone sobre la palestra la envidia también del corazón humano. Y a veces queremos compartir algo y por hacernos los doctos o por hacernos los que más sabemos o por envidia a alguien más, respondemos de una forma negativa y generamos desinformación. Sí, esto es totalmente cierto. Y aquí quizá en alguna de estas vamos a resultar siendo ogros, pero las cosas hay que irlas diciendo como tal. En esta cuestión de la infoxicación, que es la cantidad de información que existe en las redes sociales que nos sofoca y que no nos permite respirar, existe esta cuestión de que las cuestiones de relaciones humanas son de confiabilidad, ¿no? Yo confío en lo que tú me dices, confío en tu testimonio, lo que tú me declaras. Por ejemplo, si yo te pregunto la hora, tú me dices que son las 5 de la tarde, por ejemplo, yo no voy a dudar y ¿será que Axel me está diciendo la verdad? Porque es un mentiroso. O sea, no estamos en esas. Yo te creo la hora que tú me estás diciendo. Si yo te digo, mira, ¿será que hoy va a llover? O si te digo, por ejemplo, yo estoy en zona 1, ¿será que allá en zona 16 está lloviendo? Y tú me dices sí, entonces mejor no voy para allá. Voy a creer en tu testimonio. Entonces las relaciones humanas se basan mucho en esta cuestión de confiabilidad. Esto se ha extrapolado y se lleva obviamente a las redes sociales y hay muchas personas que son crédulas. Y esto, claro, está las personas crédulas de un lado y las personas mentirosas del otro lado. Existen estas personas que quieren, con la intención de hacerlo, confundir, engañar para aprovecharse de la gente. Y están estas personas que son crédulas, que le creen a todo mundo y que nunca verifican la cuestión de la verdad. El problema es de que nosotros, los seres humanos, nacimos con este instinto de creer básicamente en otra persona, no de dudar de todas las personas. Entonces, esta cuestión ha hecho que nosotros no seamos investigadores, que no vayamos a la información, a la fuente, nos aseguremos que es cierta, verídica, y entonces la repliquemos, sino que nos creemos cualquier cosa. Hoy estaba viendo, me metí a hacer algo en internet, vi un anuncio de Harold Caballeros, me llamó la atención, y era una falsedad la que estaba circulando, era una tontería. Sí. Solo con leerlo uno ya sabía que era mentira, pero hay muchas personas que caen en ese tipo de engaños, metiendo a personajes famosos en esas cuestiones, en esas trampas, y entonces las personas se dejan engañar, pierden dinero, etcétera, ¿no? Después dicen que los cristianos son mentirosos. Y lo que decía Mario, tal vez son mentiras tan bien elaboradas que hasta uno podría dudar de que es verdad. Así es. Por ejemplo, a veces uno puede encontrar en redes sociales argumentos sobre cualquier tema y los argumentos podrían tener bases científicas que si uno no está dispuesto a comprobarlas podría dar por hecho que son verdad solo porque se citan o solo porque se mencionan. Es famoso ver a veces en internet de estudio de Harvard comprueba que... ¿Quién dice que realmente se hizo ahí? ¿Quién dice que no lo pusieron solo por hacer la maldad? Entonces uno tiene que ser crítico y uno tiene que ser lo suficientemente crítico para decir, bueno, si no tengo los suficientes argumentos para definirme sobre este tema, mejor investigar, leer, informarse y después de eso tomar una decisión sobre qué postura podría tomar. Y en ese caso, solo para terminar, eso se aplica a todas las áreas de la vida, no solamente al trabajo, al estudio. Puede ser en el cristianismo también, porque podríamos toparnos con diferentes prédicas, con diferentes enseñanzas, estudios, artículos, y todo eso tiene que filtrarse por el pensamiento crítico de cada uno de nosotros que lo vaya desarrollando. Eso no se nace, se desarrolla. Y la invitación sería para que cada uno de nosotros vaya aprendiendo y pensando de forma más crítica. Sí, gracias. Y en ese sentido solo quiero compartir unos datos interesantes. En el año 2022, ciertos engaños de tipo financiero en Internet crecieron en 186%, en la industria del gas y petróleo 112% y en la industria de manufactura 55%. Podemos decir que año con año han crecido en 304% la cantidad de engaños que surgen en Internet y en redes sociales, y eso acumula alrededor de $8.8 mil millones en pérdidas de personas que han caído en engaños. Así que, como estábamos hablando, como dice Santiago 3 y versículo 16, donde hay envidias, hay rivalidades, hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Por eso las autoras están denominando en este libro, al menos en este capítulo que estamos discutiendo, que este momento cultural, y me gustaría saber qué opinan ustedes, es una especie de temporada de incendios. ¿Cuáles creen ustedes que serían esos incendios? Y la segunda pregunta sería, ¿y cuáles creen ustedes que detona esa chispa? Porque lo hablábamos con Axel cuando llegamos.
puede haber una chispa, somos nosotros parte de esa chispa, yo soy la chispa que detona estos incendios, e incluso ellas manejaban una analogía, ¿no?, con los incendios forestales. Pero primero la primera pregunta, en este momento cultural que estamos viviendo, ¿no?, y al menos específicamente en Guatemala, que es una temporada de incendios, ¿qué consideran ustedes que está provocando estos incendios? ¿Cuáles son esos incendios? Yo creo que obviamente es el corazón humano que está en juego y que utilizamos las redes sociales como un mecanismo de desfogue de todo lo que tenemos dentro. En Guatemala recientemente tuvimos el incendio de un basurero o de un relleno sanitario. ¿Y qué es lo que hay en el basurero y en el relleno sanitario? Basura. Desechos, gases, cosas que contaminan. Y eso se prende fácil. Entonces, cuando nosotros utilizamos las redes sociales como un campo de desechos, como un campo donde podemos tirar toda la basura que hay en nuestro corazón, es fácil que eso se prenda. Yo lo comparaba y le decía a Sharon, creo que como cristianos muchas veces también utilizamos las redes sociales como método de desfogue, cuando la Biblia nos dice que bienaventurados son los que procuran la paz o los que anuncian la paz. En Efesios 6 también nos dice que la armadura se compone por el calzado de la paz. Y por último, pensar que nosotros como cristianos, Jesús mismo dijo, de ustedes fluirán ríos de agua viva. Y si hay ríos, entonces la probabilidad de incendios es menor. No solo es apago el incendio, sino que la posibilidad de que comience un incendio es mucho menor. Entonces yo creo que el primer punto es no utilizar las redes sabiamente y las utilizamos solo para desfogar toda la basura que hay en nuestro corazón. Yo creo que comparto esa idea de que la tecnología puso las condiciones para que exista un incendio, por ejemplo. Si nosotros lo trajéramos a esa metáfora, diríamos, la temporada es seca, hay mucho sol, las hojas están secas, pero la pregunta es, ¿quién va a encender eso? Y a veces la respuesta es que somos nosotros. ¿Cómo? Por las envidias, por el egoísmo que hay en nuestro corazón. Ahí utilizaban el verbo funar. Y yo creo que a veces hay gente que quiere ver arder Roma. Hay gente que está dispuesta a arder y a llevarse en la cola a todos los que puedan. Entonces nosotros tenemos que tener ese criterio de decir, bueno, ¿qué conviene hacer? ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Será que guardo silencio? Y ese silencio se puede tomar más como sabiduría. ¿O se va a las redes sociales, publica, sube fotos, etiqueta o hace cosas que sabemos que tarde o temprano va a aprender y va a aprender con una sencillez que va a tardar meses o incluso años en extinguirse ese pequeño incendio que nosotros podamos provocar con intención o sin intención? La realidad es que la tecnología genera las condiciones adecuadas para que pueda arder. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a encender esa chispa nosotros? Y yo creo que aplica no solo a las redes sociales, Ricardo, no solo aplica en lo que estamos hoy simplemente trayendo a la mesa, que es un punto, las redes sociales, pero todo esto aplica a nuestras iglesias, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras relaciones interpersonales, nuestra familia. Me parece que podríamos ampliar más la idea de un mundo en llamas que no es solamente o simplemente las redes sociales, sino donde sea que estemos podemos encender, valga la redundancia, un incendio. Con tan solo actitudes, con tan solo referencias, con tan solo... bueno, Santiago lo explica muy bien. Y cuando yo leía este texto, y después ya vamos contigo, Mario, yo sé que tenías ahí la palabra para hablar, pero déjame leer Santiago 3. Lo voy a leer un poquito atrás de lo que Axel ha leído, porque me parece que es muy importante traerlo a colación. Amados hermanos, no muchos deberían, de la Nueva Traducción Viviente, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. Ahí podríamos ver... Wow. Un tipo de provocación o incendio o ciertas chispas. Porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Marito, te veo riéndote y no sé cómo interpretar eso. No sé en qué estás pensando o qué. En un montón de cosas que se me dieron a la mente, pero voy a decir nombres. No. En un montón de incendios. En un montón de incendios. Qué provocado. Sí, yo creo que este espíritu, vamos a ponerlo así, ¿no? Este espíritu como de Nerón que se enciende en cada uno de nosotros, ¿no? Somos capaces de incendiar Roma con tal de satisfacer nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestro ego, y echarle la culpa a los demás o señalar a los demás, diciéndoles, mira, vos sos, lo que pasó con judíos y cristianos, ¿no? Pero
esto que está diciendo Santiago es sumamente importante. ¿Cuántas veces nuestra lengua no ha sido la causa de pleitos, de divisiones y de disensiones en la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros no hemos logrado dominar nuestra lengua porque la usamos a veces como un arma de dos filos, ¿no? Por así decirlo, tratando de herir a una persona que se dé cuenta de que en realidad no me gusta lo que está diciendo y no me gusta la forma en la que está participando. Pero esta cuestión de los maestros es sumamente importante. Un maestro es sabio porque no solo tiene conocimiento, sino porque sabe dominar su lengua. Si un maestro no sabe dominar su lengua, entonces aquí tenemos un problema. Por eso, para muchas personas, los jóvenes deberían de estar aprendiendo y muchos de ellos deberían de estar con la gana y el deseo de enseñar, pero sentados aprendiendo, ¿verdad? Porque ellos todavía tienen que aprender a dominar muchos de los impulsos que tienen. Y Pablo no está diciendo que los jóvenes no tienen nada que aportar, por así decirlo, sino que está diciendo ellos tienen mucho que aprender, también mucho que aportar. Lo que tienen que aprender es de personas sabias que sí saben dominar su lengua, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para nosotros los que guiamos a jóvenes en la iglesia y también para los que estamos entrenando a teólogos y pastores. Esto es también muy importante, ¿saben? Porque cuando en el mundo de la apologética, yo lo he dicho varias veces y se lo he dicho a varios de mis compañeros profesores y a varios de mis estudiantes, ¿no? Muchos de ustedes pueden ser apologetas, yo les digo yo, no porque los esté denigrando diciendo que no, sino porque la cuestión de la apologética tiene que tener un carácter. Un carácter que no se deje calentar por las palabras. En el momento en el que una persona se deja calentar por las palabras en una conversación, puede con sus palabras herir a la otra persona. Y un apologeta incendiar un bosque. Entonces, el apologeta tiene que ser templado muchas veces. Y esta es una cuestión que también se aplica para muchos de los pastores, por ejemplo. Cuando ustedes van a salir a subir a predicar, si ustedes lo que tienen son palabras filosas y no palabras de edificación, de bien, para los hermanos que están ahí, sino lo que quieren es tirar dardos por aquí, tirar dardos por allá, entonces no deberían de estar predicando. Y esto yo lo digo con amor y con sinceridad, no esperando que nadie se la vuelque conmigo, pero esto es real. Porque si usted está haciendo esto, no solo está dañando a los hermanos de su iglesia, sino que está dañando su propia vida. Sí, y el Señor le va a pedir cuentas de eso. Y en lo que decís, Mario, pues es la responsabilidad del púlpito es muy alta, ¿verdad? Muchas veces la hemos dado por sentado porque alguien es carismático, porque sabe hablar bien, porque se expresa bien o porque tomó un curso, como decías, ¿verdad? Tomó un curso, entonces nos puede compartir este tema. Pero yo tuve una experiencia muy interesante, lo voy a decir, donde nos invitaron a varios expositores, dimos varios temas y el último expositor se dedicó a destruir a otra persona en el púlpito. Y eso, la energía, podríamos decir, que estaba en el lugar, se rompió, la gente se empezó a salir, alguna gente se incendió más y se emocionó más. ¿A qué pasión estamos nosotros despertando cuando hablamos en el púlpito? ¿Despertamos la pasión por el Señor o despertamos las pasiones carnales? Yo tal vez quisiera nada más compartir eso también del tema del chisme, porque a veces nosotros entendemos que la lengua, ya dijeron ustedes, bueno, puede decir mentiras, pero también es chismosa, digamos, y hay algo ahí que dicen algunos que el chisme es encantador, porque a todos nos gusta escucharlo, pero al final termina siendo como un veneno silencioso que entra por el oído y que va contaminando el corazón. Yo no sé si ustedes sabían, pero en 2005, un pueblito en Colombia llamado Icononso se convirtió en el pueblo más chismoso del mundo. ¿En serio? Ay, sí, el alcalde llamado Ignacio Jiménez Romero en su municipio había dictado un decreto, el 091, donde se tomaban medidas para erradicar el chisme en la jurisdicción de ese municipio. Y eso era porque en tiempos de la guerra el chisme había desplazado a 60 familias en los años del conflicto. Wow. Y eso era porque alguien se quería quedar con los terrenos de fulanito tal, e inventaba chismes y les decía, y la guerrilla llegaba o el ejército llegaba y decían, miren, estos son guerrilleros, o este está soplando al ejército. Y empezó el chisme a provocar un problema dentro del pueblo. La forma de resolver el tema fue poniendo multas y castigando con prisión a los chismosos del pueblo. Imagínense, tuvieron que llegar a esas condiciones, a esas circunstancias para poder calmar un problema del chisme. A veces nuestras iglesias son así. El chisme rodea, platican, todos saben el chisme de alguien. Incluso algunos de nosotros podemos haber sido afectados por un chisme, por algo que alguien dijo que no tenía fundamento, pero vamos viendo cómo ese chisme se convierte en una bola de nieve que va arrasando y que va destruyendo todo al frente.
Nosotros tenemos que ser sabios. Cómo hablamos y qué callamos. Mira lo interesante de eso, porque el chisme lo que está haciendo es ocultar la verdad, ¿no? Un buen punto. La está encerrando. Churchill decía, en el mismo contexto de guerra, Churchill decía que la verdad era tan importante que tenía que esconderse tras una barrera de mentiras. Sí, ¿no? Así es. De todas unas guardaespaldas de mentiras, creo que dice la frase. Y queremos conversar con ustedes también, querida audiencia, 3043-8888 a través de nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram, @Instituto Crux. Todos sabemos de que en algún momento hemos sido lastimados por las palabras de alguien más y en la iglesia no es exenta de eso. Cometemos errores, está compuesta por seres humanos que caemos en el pecado, que tenemos una naturaleza caída, pero que también tenemos gracia y tenemos que extender gracia y perdón. Primero es si usted ha sido ofendido, lastimado o alguna situación en la que usted se ha visto tener que escoger un bando por el otro porque alguien dijo algo en contra de alguien, en contra de una situación o de algo que estaba sucediendo en el ambiente, pues hay que también extender gracia y perdón. Y segundo, examinarnos a nosotros mismos si nosotros hemos sido personas que hemos causado una división, hemos causado un chisme o quizás no hemos tenido la suficiente gallardía y valentía para pararlo. Y hoy es un buen día para promover que como iglesia y como discípulos, como personas que son embajadores del reino de Dios, podemos utilizar nuestras palabras para edificar, para construir, para sanar, para eliminar confusión y, como ha dicho Mario, para predicar la verdad. Así es, así que la pregunta creo que ahora sí entra en contexto. ¿Crees que no dominar la lengua ha sido causa de división en la iglesia? Así que ustedes manden sus respuestas, manden sus opiniones por Facebook Live, por el 3043-8888, ya se me había olvidado. Y bueno, también a esto yo quería comentar lo siguiente cuando los escuchaba y todavía seguir con un poco de Santiago. Pero bueno, en la idea del incendio, lo platicábamos, ¿no? Ricardo lo mencionaba, no se puede controlar ciertos elementos, no puedes controlar cuánta lluvia va a caer, no puedes controlar qué tan seco está el bosque, pero en la analogía con la lengua sí se puede controlar el comportamiento para que el incendio no se expanda o no sea mucho, no sea tan catastrófico. Y entonces estas autoras lo que hacían era esta analogía con la analogía de la sabiduría, porque ellas proponen entonces se puede actuar con sabiduría en lugar de imprudencia. Y por eso Santiago sigue en 3:6, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e inalcanzable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca, de la misma lengua. Sin duda, hermanos, dice Santiago, míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Así que en pocas palabras, hay quienes combaten los incendios y hay quienes los provocan. Hay quienes buscan la sabiduría celestial y hay quienes buscan la sabiduría terrenal. Para mí, la chispa que lo incendia todo es nuestra lengua. Sea en la palestra, sea detrás de un púlpito, sea detrás de estos micrófonos, sea cual sea tu púlpito, porque también tu púlpito en analogía podría ser las redes sociales, pero también pueden ser tus amigos, también puede ser en tu función de padre o madre, también puede ser en tu función de maestro. Tu púlpito está listo para que tú puedas encender ese bosque para bien o para mal, dependiendo de lo que tú quieras hacer con tu conocimiento y con lo que Dios te ha dado. Así que me parece que vamos bien. Proverbios 15 dice lo siguiente: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera la enciende más. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos, pero cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Dios está en todas partes y vigila tanto a buenos como a malos. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Así que ya regresamos a su programa favorito de los viernes, Café, Cultura y Cristianismo. Si su taza está vacía como la de mi amigo Mario y Ricardo, pues bueno, este es un buen momento para que usted vaya, llene su taza y regrese con nosotros en Café, Cultura y Cristianismo. Yo me tomo un batido verde en ayunas. Dicen que ayuda para la digestión. No está mal querer tener una vida light, pero ¿está bien tener una fe light?
Behind the Song. Hannah Shaffer nació el 2 de junio de 1996 en Columbia City, Indiana, y es la mayor de 3 hermanos. Comenzó su carrera discográfica con el proyecto corto All the Way, que fue conformado por 4 canciones. Años después, Hannah continúa cumpliendo su principal propósito: ayudar a quienes la escuchamos a acercarnos a Jesús por medio de la música. Escucha a Hannah Shaffer solo por Ilumina FM. Te acompaña Juliana Cartagena. Jesús con su vida nos modeló cómo tener relaciones saludables. Conócelo. Descubre cómo superar las barreras que nos impiden hacer nuevas amistades y con ello experimentar la maravilla de pertenecer a la comunidad que siempre has deseado a través de la lectura del libro Encuentra a tu gente en Vaya con Dios. 6 de la mañana, lunes a viernes por Ilumina FM. Esta es una radio con certificación Fresh. Ilumina FM. Café, cultura y cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura. Ya estamos de regreso en su programa favorito de todos los viernes de aquí en la 98.1 FM Ilumina el Camino. Es el programa Café, Cultura y Cristianismo. Y de verdad que no podemos hacer este programa si usted no forma parte de este programa. La verdad es que aquí somos 4 personas que tenemos el privilegio de tener un micrófono, pero tenemos solo una boca para hablar, pero 2 oídos para escuchar. Y sí que queremos escuchar sus comentarios. Tenemos también 2 ojos para leer sus comentarios. Así que siéntase en total libertad de mandarnos sus mensajes de texto o bien sus notas de voz al 3043-8888. Y si aún no nos sigue en redes sociales y está buscando contenido positivo que edifique, que construya y que le ayude a renovar el intelecto, pues puede seguirnos en @Instituto Crux, tanto en Facebook como en Instagram. Y ahora sí, Sharon, ¿qué dice el palpitar de las redes sociales? Muchas gracias a toda nuestra gente que nos ha escrito. Jorge Luis Molinares, saludos y bendiciones para todos. Auris Flores, buenas tardes, bendiciones. Mimi Gamarro Meneses, saludos desde Shela. Tío Mario Salvatierra, tu sobrino Juan Andrés. Un saludo a Juan Andrés, a mi mamá y a mi hermana Mirna que están allá en Shela. Ya sabemos quién va a recibir dulces este fin de semana. ¿Sí? Trajo a sus fans. Luis Rodríguez, el descrédito de la iglesia es más producto de un liderazgo pastoral que difunde ideologías, intereses afines a su línea de pensamiento, más la difusión de promesas como que Dios es el que promete. Lamentablemente, la mayoría de los que asisten a las iglesias replican los postulados de su pastor. La pregunta es, y tal vez la podemos discutir en este momento, ¿cuánto de lo que dicen desde los púlpitos y programas de radio y televisión va en sintonía con las verdades de Jesús? ¡Wow! ¡Qué duro! Bueno, al final la Biblia es la máxima autoridad de los cristianos, entonces no importa si el pastor lo dice, tiene que ser verificado y tiene que ser respaldado por la palabra de Dios. No importa si el influencer lo dice, no importa si en la radio lo dicen, la palabra de Dios es el filtro que nosotros tenemos que evaluar y definir como máxima autoridad que rige nuestra conducta y también lo que decimos y enseñamos. Examinadlo todo. Norma García, Señor, guíanos con sabiduría y ayúdanos a no juzgar. Rosa Mesa Riveros, el chisme no solo está instalado en las iglesias, está en todos lados. Mente desocupada, oficina de Satanás. Excelente. Aquí en Guatemala se dice mente ociosa, taller del diablo. Bueno, contextualizado, porque eso es en Chile. Y Fabel Cetina, nuestro buen amigo y fan destacado. Saludos, amigos. Gracias por compartir estos temas tan importantes. La verdad es que tenemos que tener a Fabel aquí en cabina también. Sí, algún día. Así que bueno, ya abordamos el primer tema y la conclusión a la que nosotros llegamos, o que las autoras también llegan, es que lo que enciende esta llama de división es nuestro corazón caído manifestado a través de nuestra lengua no dominada. Y es importante que nosotros ante esa situación reflejemos o analicemos qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que nos dice el Evangelio acerca de cómo dominar la lengua. Y las autoras nos ponen 4 puntos muy interesantes que podemos discutir y queremos que usted también discuta con nosotros al 3043-8888 y a través de nuestras redes sociales, @Instituto Crux, tanto en Facebook como en Instagram. Y los puntos son los siguientes. Tararán. Primero, ellas indican la sabiduría celestial es contraintuitiva. Segundo, la sabiduría celestial es conocible para todos los que la buscan. Tercero, la sabiduría celestial es contracultural. 4, la sabiduría celestial apunta al Evangelio.
Así que vamos a empezar aquí con el William Lane Craig de Guatemala. Sí, no lo habíamos citado. No lo habíamos citado. Se nos olvidó. Perdónanos que no hayamos utilizado tu título. Pero mira, el primer punto que las autoras destacan es la sabiduría celestial es contraintuitiva. ¿Qué tenés que comentar al respecto? Mira, yo creo que parte de la naturaleza humana pecadora justamente es dejarse dominar por los impulsos, ¿no? Dejarse dominar por el pecado, por los deseos y... Corazonadas. A veces escondemos la cuestión de la verdad y la sinceridad con esta cuestión impulsiva de querer decir lo que yo creo en el momento y como se me venga en gana, ¿no? Porque así soy. Porque así soy, que yo digo las cosas como se me vienen, a mi manera, y que tal y tal y tal y tal. Pero si no nos ponemos a pensar en la otra persona, entonces ahí estamos cometiendo un grave error. Es contraintuitiva porque obviamente el impulso de querer decir algo me satisface, es decir, yo quiero sacar esto que tengo aquí guardado, ¿no? Esta cuestión que está impulsándome, que no la quiero retener, no la quiero dominar, y lo más fácil obviamente es dejarme dominar por ella. No hago el esfuerzo y no hago la lucha. Entonces en ese momento yo dejo de ser una persona virtuosa que busca, según los trascendentales, recordémonos, desde la filosofía griega, la unidad, la verdad, la bondad y la belleza, la voy a dejar a un lado, y lo que yo voy a hacer es dejarme dominar por mi ego, por el impulso de querer decir las cosas. Pero esta cuestión de que es contraintuitiva es cierta. Pablo dice que nosotros tenemos que llevar, nosotros somos transformados, tenemos que llevar este proceso de renovación. Hasta que nosotros no llevamos este proceso de renovación en nuestra mente, esta cuestión de dominar nuestra lengua no va a ser algo intuitivo. Cuando Dios transforma nuestras vidas, entonces ahí sí dominar nuestra lengua es intuitiva. Es algo del espíritu, algo que nace del fruto del espíritu. Mientras tanto, eso sucede, es contraintuitiva. Yo lucho contra esta cuestión, ¿no? Contra este impulso. Buenísimo. Y muchas veces he escuchado, Ricardo, no sé tú en tus círculos, pero la gente utiliza como siento paz, ¿no? O me falta paz, como para de repente como camuflajear o querer ubicar lo que Mario ha dicho, ¿no? De querer hablar o no hablar, pero utilizando o malversando esta idea de es que siento paz o me falta paz y por eso esto y lo otro. No sé qué opinas de eso en este punto de la sabiduría celestial es contraintuitiva. Bueno, tenemos que recordar que la Biblia dice que el corazón es engañoso. Nosotros tenemos que entender que la naturaleza caída de nuestro corazón, como mencionaba ya Mario y Axel, la naturaleza caída del corazón es un problema en sí mismo. ¿Por qué? Porque el corazón busca todo lo que se opone a Dios. Nuestro corazón por naturaleza, digamos, está preconfigurado para hacer lo malo y no hacer lo bueno. Y ahí tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibió leyes, pero las leyes no cumplían o no satisfacían la necesidad de buscar a Dios. Entonces, donde falló la ley es donde va ahora a entrar la virtud. Y el Espíritu Santo tiene el poder transformador de renovar ese corazón. Recuerdan ustedes que Ezequiel dice que nos va a quitar el corazón de piedra que tenemos y nos va a dar un corazón de carne. Y que ahora el Espíritu va a habitar dentro de nosotros para hacer posible lo que la ley no hizo posible. La obediencia, la sujeción, la bondad del corazón. Ahora, como decía Mario, es el Espíritu Santo quien trabaja a través de nosotros y que guía nuestro corazón para que del corazón, ahora de carne, fluya hacia afuera por medio de nuestra boca. Y eso me hizo recordar dos frases. La primera de ellas es, cuando Jesucristo es Señor del corazón, es Señor de los labios. Significa que si nosotros decimos que somos, que el Señor es nuestro Señor, Señor de nuestro corazón, tiene que manifestarse, tiene que verse en los labios. Y hay un famoso dicho chino que dice, soy amo de lo que callo y cautivo de lo que digo. Significa que nosotros tenemos la capacidad de controlar o al menos de callar. Si no sabemos o no queremos decir, al menos callemos. Porque cuando Jesucristo es Señor del corazón, también es Señor de los labios. Y ahí es donde nosotros vemos que esta naturaleza del Espíritu Santo hace posible lo que antes no era imposible para el hombre. Obedecer y controlar la lengua. Y ahí tenemos a Santiago que nos da una lista de consejos de cómo poder hacerlo. 1 Corintios 3:19 dice lo siguiente, porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Y eso nos lleva al segundo punto. Segundo, la sabiduría celestial es conocible para todos los que la buscan y nuevamente Santiago invita a que cualquiera de ustedes que carezca de sabiduría acuda a Dios, pídala,
porque realmente Él la podrá dar. Entonces, este desafío requiere, cuando yo lo leía hoy, decía, bueno, requiere humildad, requiere realmente coraje, como lo decían las escritoras, porque cuando uno tal vez se ubica en ciertos escenarios, ¿quién quiere aceptar que necesita ser humilde? Porque pues uno ya sabe un poquito más, ¿no? Y entonces cuando realmente no reconocemos que sí nos falta sabiduría y que más bien nos hemos caminado por nuestra sabiduría terrenal, por nuestra sabiduría de títulos, por nuestra sabiduría de profesión, por nuestra sabiduría, no sé, de experiencias familiares. Que más bien sería conocimiento humano. Bueno, humano, ajá. Solo que las autoras me parece que lo llamaban como entre sabiduría humana y sabiduría divina. Entonces la Biblia es muy clara en esta parte, ¿no? Pedir la sabiduría, buscar la sabiduría, pero no una sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. ¿Qué opinan de esto, mis compañeros del Ágora? A mí algo que me gusta muchísimo y que Santiago nos está diciendo aquí también, es que para la cultura griega, no todos los filósofos griegos consideraban que podíamos ser sabios. Si bien la sabiduría era una virtud, por ejemplo, Sócrates consideraba que para que uno fuese completamente sabio tenía que ser un dios. Y en su opinión, realmente solo los dioses pueden alcanzar sabiduría. No obstante, lo que Cristo nos está recordando aquí a través del Evangelio es que la sabiduría está al alcance de una oración. El que no tiene sabiduría, que la pida, que la solicite, que se la pida a Dios. Entonces, al final del día, jóvenes y personas que nos están escuchando, amigos de la radio, compañeros de vida en esta lucha que estamos viviendo en la sociedad, podemos pedir sabiduría. Pero usualmente pedimos ¿qué cosas? Pedimos paz, pedimos riqueza, pedimos sanidad, y está bien pedir todas esas cosas, pero no olvidemos que entre las cosas que podemos pedirle a Dios está la sabiduría, y con sabiduría podemos construir un mundo mejor. Uh-huh. Interesante que la cuestión de la sabiduría, como tú dices, para Platón y para Séneca era esta cuestión que tiene que ver con lo divino, pero veamos cómo Pablo le da la vuelta, porque para Pablo la cuestión de la sabiduría es aquello que nos hace a la imagen de Cristo. Aquel que está siendo formado a la imagen de Cristo está siendo formado en sabiduría también. Y le da la plenitud a la cuestión del punto de conocimiento. Para los filósofos griegos, el conocimiento era la unión del espíritu divino con el espíritu humano. Uh-huh. Y Pablo ahí lo lleva a su plenitud. Para los filósofos griegos esta era como una idea, como un deseo, ¿no? Algo utópico, pero Pablo lo lleva a su plenitud cuando dice, cuando somos conformados a la imagen de Cristo, nosotros también estamos siendo sabios, transformados en sabiduría. Y Pablo le da su correcta plenitud a eso, y eso me gusta mucho. Incluso las autoras indicaban, ¿querías decir algo con respecto a Mario, verdad? Sí, adelante, pensando, para no desentonar ahí en el tema de los filósofos. A veces la sabiduría está vinculada con el tema de la verdad. Es la búsqueda de sabiduría, es la búsqueda en sí misma de la verdad. Y yo creo que la fe también es una búsqueda de verdad. Y la verdad es Cristo, digamos. Al final nosotros lo que buscamos es conocer más al Señor para ser más como el Señor. Y creo que eso nos hace o nos debería hacer pensar que la madurez cristiana requiere de una lengua controlada. O sea, no es opcional. Si nosotros queremos buscar la madurez, tenemos que llegar al punto donde logremos controlar nuestra lengua. Mientras llegamos a eso, bueno, podemos cometer errores, podemos fallar, pero idealmente nosotros debemos de mejorar. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de esa plenitud estamos interesados ahora en decir la verdad, en hacer elogios en vez de decir chismes, en dar palabras de ánimo, en perdonar, en consolar, que serían todas los opuestos, digamos, de lo que haríamos con una lengua descontrolada. La lengua controlada, que es controlada a través de la madurez espiritual, requiere de eso, de que nosotros estemos conscientes de que es una búsqueda de decir la verdad, de perdonar, de consolar, de sanar y utilizar la lengua al final como un ejercicio espiritual para edificar a otras personas y también para nosotros poder reflejar a Cristo. Y por eso es muy necesario que si realmente estamos luchando con estas cosas, realmente no tenemos esta sabiduría que proviene de lo divino, que proviene de lo alto, se les invita nuevamente, se nos invita a nosotros 4 aquí sentados a pedir esa sabiduría, porque en lo más profundo de nuestros corazones obviamente se requiere. Y las autoras decían, cuando resistimos a esta invitación, significa que también tenemos que admitir que nosotros somos parte del problema, porque muchas veces es ver al otro, acusar al otro, juzgar al otro, ver al otro, pero muchas veces también nosotros somos parte del problema, y cuando entonces enfrentamos esta idea de que nosotros podemos ser nuestro propio incendiario interior
y requieren ciertos pasos, ciertas frases o formas de que esto se eleve en un segundo, es porque somos parte del problema. Y requiere humildad, requiere reconocer nuevamente, ¿no?, que necesitamos pedir esta sabiduría celestial, necesitamos saber cómo controlar nuestra lengua, necesitamos saber cómo comportarnos como cristianos. Porque entonces, si no estamos pidiendo esta sabiduría celestial y estamos basándonos en nuestro conocimiento humano, en nuestra sabiduría que pensamos que viene de lo divino, pero realmente es nuestra manipulación, es ahí el problema. Entonces, por eso las autoras también ubican una tercera propuesta: la sabiduría celestial es contracultural. Axel. Y esto es muy importante porque lo que nos están compartiendo, o lo que mejor dicho Cristo nos revela, es que la sabiduría a la que nosotros apelamos es una sabiduría que también trae justicia. Y esa justicia va a ser disruptiva, va a cambiar el status quo del mundo. Porque en la sabiduría de Dios hay muchas cosas que son contra la cultura. Lo hemos hablado una y otra vez aquí en el programa. Bien sabemos y lo hemos dicho que Cristo no solo es contra cultura, está por encima de la cultura, es una nueva cultura. Pero en la forma en cómo se manifiesta esa sabiduría va contra los preceptos de este mundo. Así que hay maneras que el mundo opera, pero hay maneras en las que Dios nos manda a operar. Si bien el mundo nos llama a tener guerras, a tener divisiones, a buscar venganza, Cristo nos llama a tener paz y a perdonar a nuestros enemigos. El mundo nos llama a tener resentimiento, Cristo nos llama a liberar todo sentimiento y entregarle a Él las cargas. El mundo nos llama a tener riquezas y acumular más, pero Cristo nos llama a despojarnos de todo y a vivir libremente de las ataduras de este mundo. Mario, ¿cómo dirías que la sabiduría que Dios nos da es contracultura? Buena pregunta. Siguiente, next. Sabes que Nietzsche decía que la conciencia de los particulares está guiado por las normas actuales de la sociedad. El problema es de que nuestra sociedad actual no tiene ninguna norma. No hay normas. Y si las hay, están guiadas por la cuestión de la individualidad. Manet Atulian tiene un ensayo muy interesante que se llama La singularidad radical. Y ella dice cómo las personas han ido perdiendo el concepto de comunidad, de unidad, de sociedad, para convertirse en entes individuales, singulares, que no tienen nada más que hacer que ver por ellos mismos. Pero la cuestión de dominar la lengua tiene mucho que ver con las personas que nos rodean. Es decir, Pablo está diciendo, dominen su lengua, porque todo lo que depende, o sea, todas las personas que están alrededor de ustedes y la relación que tienen con ellas depende de que ustedes dominen su lengua. Es decir, aquí hay una visión de comunidad, hay una visión de grupo, hay una visión de sociedad. Aquí no se está entendiendo la persona sola como yo, como mi ego es lo único que puede existir, sino yo como parte de un grupo de personas. Entonces, contracultural en este sentido, que yo puedo verme a mí mismo no como una persona que no necesita a nadie más, por lo tanto yo digo lo que yo pienso y lo que yo quiero, sino que me considero parte de un grupo y tengo que amar a las personas de este grupo, y para eso domino mi lengua. Buenísimo. Y ya se nos está yendo el tiempo, pero queremos de verdad invitarlos a ustedes a que puedan formar parte de esta discusión que estamos teniendo al 3043-8888 o a través de nuestras redes sociales, @Instituto Crux, tanto en Facebook como en Instagram. Y en ese sentido tocamos el último punto el penúltimo punto que tocan aquí las autoras, Sharon, y quiero escuchar tus pensamientos y tus ideas en esto. Al final, la sabiduría divina nos apunta al Evangelio. ¿Por qué dirías que esto es correcto? Correctísimo, porque nos desafía. El Evangelio no es sencillo. El Evangelio, cuando lo entendemos realmente qué implica decir soy seguidora de Cristo, soy su discípula, he decidido seguir a Cristo y no caminar hacia atrás, implica entonces que nosotros nos vamos a definir a través de lo que implica el Evangelio: arrepentimiento, gracia, perdón. Y parte de eso, entonces, nuestra sabiduría no depende de lo que yo hago, de lo que yo soy, sino más bien de lo que Cristo ha hecho en el madero, de lo que Cristo ha hecho a través de la cruz, de lo que Cristo ha hecho no solo en su muerte, y una y otra vez lo vamos a decir también en la resurrección. Y parte de eso, entonces, esta sabiduría celestial apunta al Evangelio. Y es interesante pensar en eso porque nosotros entendemos que esta sabiduría celestial se alcanza a través de Jesucristo como mediador del nuevo pacto, digamos.
Es en Él que nosotros tenemos acceso al nuevo pacto y con el nuevo pacto recibimos las bendiciones de tener un nuevo corazón. Y este nuevo corazón transformado con esta nueva naturaleza nos hace mejores personas. Esta sabiduría está hecha y dada para que nosotros podamos vivir de mejor manera en este mundo. Significa entonces que con esta nueva naturaleza, con este nuevo pacto posible a través del Espíritu Santo, nosotros deberíamos ser personas más justas, como decía Axel. Deberíamos ser personas más generosas. Deberíamos ser personas más amorosas, personas que comparten, que bendicen por los que los maldicen, que oran por los que los odian. Es decir, que cuando nosotros entendemos que esta sabiduría que debemos de buscar y debemos de pedirle a Dios, la sabiduría nos hace mejores personas acá. Y también eso es contracultural. Buenísimo. Y al final las autoras nos dicen, el último punto es que la sabiduría divina nos lleva a la unión y a la reconciliación. Porque el fin de la sabiduría no es traer división, no es traer fama, no es traer reconocimiento, es traer reconciliación entre el cielo y la tierra, entre el Padre y los hijos, entre el Creador y la creación. 3043-8888 es nuestra línea de teléfono donde puede mandar su mensaje de texto, nota de voz o a través de nuestras redes sociales @Facebook y @Instituto Crux en Instagram y en Facebook. Así que esto es Café, Cultura y Cristianismo. No se despegue, seguimos con más comentarios aquí en 98.1 FM. Ilumina el camino. Estoy feliz de ver a mi novia. Pero estar solos en su casa no tiene nada de malo. Igual ahora todos lo hacen. Peligro, peligro. ¿Vives una fe light? La hora llega gracias a Corpotec. 18 horas, 6 minutos. Implementa tecnología LED en tu negocio con pantallas hechas a tu medida con Corpotec. Seminario Teológico Centroamericano CETECA, con más de 90 años de experiencia en la formación de discípulos para la comunidad evangélica. Conoce nuestros programas y estudia con nosotros. Programas con acreditación internacional a nivel ministerial y universitario, en las áreas de Biblia, Teología, Consejería y Ministerio. Contáctanos admisiones@ceteca.edu o búscanos en Facebook como CETECA GT. Para muchos lo más importante es la fama. Para nosotros, hacer famoso el nombre de Jesús. Ilumina FM. Fresh Sounds. Café, cultura y cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura. Y estamos ya de regreso, aterrizando en este segmento aquí en Café, Cultura y Cristianismo sobre un mundo en llamas, un mundo que está dividido por el uso de la lengua, el mal uso de la lengua, por exponer los deseos pecaminosos de nuestro corazón y por desplegar en las redes sociales toda nuestra naturaleza humana caída, por utilizar el púlpito muchas veces para condenar más que para construir, y muchas veces también hemos utilizado los círculos cristianos no para compartir la verdad, sino a veces para compartir un chisme, como decían por acá. El chisme es encantador, pero la verdad es transformadora. 3043-8888 o a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como @Instituto Crux. Y Sharon, ¿nos puedes contar cómo está el palpitar de las redes sociales este viernes? Nuestro buen amigo Fabel Cetina, que en algún momento quisiéramos tenerte por acá, él dice lo siguiente: es diferente entender el evangelio y vivir el evangelio. Creo que muchas personas pueden llegar a entender algunas partes de la Biblia, pero no todas pueden vivirlo. Muy bien. Luis Rodríguez, no hay que tenerle temor a los cuestionamientos, debates, ni siquiera a las mentiras. Todo cae por su propio peso. La mejor defensa es dar razonamientos claros de nuestra fe. Los chismes, calumnias y mentiras solo envuelven a los incautos. Y él hace la siguiente pregunta y me gustaría que la respondamos. ¿Dónde estamos parados? Bueno, estamos parados aquí en la cabina de 98. Estamos sentados. Yo estoy sentado. Bueno, gracias por sus respuestas. Ojarme Errarte de Ramírez, qué bonito mensaje, nos instruyen a hacerlo mejor cada día, ser ejemplo para los demás, que Dios los bendiga. Jerez dice, excelente, bendiciones. Y Lourdes Lu, yo solía pensar que solo era el cuerpo el que era el rebelde, pero ahora entiendo que también debo vivir sometiendo mis pensamientos y mis emociones de manera intencional
porque la pasión por Dios es una decisión y no un mecanismo automatizado. Saludos desde Las Vegas, compañeros. Wow. ¡Epa! Y también Harlán Pérez, excelente. La sabiduría está a una oración. Bendiciones. Y Liz Borrayo, excelente programa. Bendiciones. Buenísimo. Y bueno, aplicación práctica. ¿Cómo nosotros podemos de verdad vencer, ganar, estar en la buena lucha, en la correcta batalla en contra de este mundo que está en llamas? Y las autoras de este libro que estamos analizando y estudiando del mundo en llamas nos lleva a una reflexión de cuatro puntos. Así como la cruz tiene 4 puntos, aquí también nos estamos llevando a 4 puntos importantes. Así que Sharon, ¿cuál es el primero de esos puntos? Bueno, ellas proponen la idea de mirar primero hacia adentro. ¿Y esto qué indica? Una reflexión personal, primero sobre el propio papel en el conflicto y la necesidad de sabiduría. Me parece que es antes de mirar la paja de mi hermano, es mirar hacia adentro. ¿Verdad, Ricardo? Sí, yo creo que nosotros tenemos una tarea, cada uno de nosotros, y es autoevaluarnos. Yo creo que ninguno de nosotros se puede escapar del tema de la lengua y de lo que estamos platicando hoy. Quizá estamos acostumbrados a escuchar de esas famosas mentiras piadosas, pero no existen mentiras piadosas. Las mentiras Mentiritas son blancas. Sí, no, las mentiras son mentiras y la verdad es la verdad. Así que nosotros vivimos en una cultura, creo que la cultura guatemalteca es una cultura que es muy mentirosa a veces. Preferimos decir, no, es que había mucho tráfico, y no decir, vine tarde, me levanté tarde, o hice tal cosa, o decir, no, es que se me complicó, o inventarnos mil excusas para no decir la verdad. Entonces yo creo que como cristianos nosotros ahí tenemos una responsabilidad, y es ir asincerándonos, hablando la verdad, aunque eso nos cueste, aunque eso nos tenga consecuencias. Es parte del tema contracultura que estamos mencionando. En una sociedad tan llena de mentira, una verdad podría consolar, refrigerar a las personas que estén cerca de nosotros, y también entender eso. Nosotros vivimos en una sociedad llena de mentiras, hagamos la diferencia diciendo la verdad. Y por eso Santiago nos dice, Marito, sobre este mismo punto, que la división y la discordia que experimentamos externamente comienza internamente y comienza en nosotros, no comienza en el hermano que tengo al lado, del lado derecho o izquierdo, enfrente o atrás. Empieza internamente en mí con envidia amarga y ambición egoísta. Por eso se propone que para buscar la paz con los demás, primero debemos evaluarnos nuestros propios corazones, nuestras propias mentes, nuestras propias ideas, nuestras propias pensamientos, y entonces buscar aquí desempeñarnos de una mejor forma en el conflicto. Cuando Santiago en el capítulo 3 está hablando acerca del problema de la lengua y todo eso, en el versículo 13 nos coloca un reto en forma de pregunta, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que demuestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Para nosotros es sumamente importante que pongamos en perspectiva justamente lo que significa el Evangelio, pero ponerlo en la perspectiva correcta, de no hablar del Evangelio y distorsionarlo y poner falsas expectativas en lo que es el Evangelio. El Evangelio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla de un rey que ha sido entronizado. La cuestión es esta: si estamos viviendo el Evangelio, esto significa que Jesús es rey. Él ha sido entronizado. ¿Cómo vivimos lealmente ante un Cristo entronizado? Ese es el punto principal. Cómo yo vivo como un fiel servidor a este Rey Jesucristo. Y aquí quiero abusar de la confianza y quiero leer el párrafo de un artículo que mandé al blog, que ya se va a publicar, digo yo recientemente, que se llama A la sombra del Galileo, y dice esto: vivimos bajo la ley de las fórmulas y bajo la idea de la santidad pasiva. Hemos olvidado que el término santidad es de orden moral y cultural, activo y sacramental. El hombre se esfuerza por su perfección, pero es Dios quien lo consuma. Por eso es importante comprender y vivir en consecuencia con el Dios encarnado, ya que un Dios encarnado no corre el peligro de ser simplemente una fórmula. Y esta otra parte, nosotros tenemos que vivir para Cristo, morir para Cristo y resucitar en Cristo. Solo lo estoy parafraseando, ¿no? Ya podrán leer el artículo, pero si nosotros no morimos en Cristo, entonces no vamos a tener una resurrección y una transformación. Nuestra lengua solo puede morir cuando llegamos a los pies de Cristo. Y por eso mirar hacia adentro. Y las autoras colocaban un par de preguntas, yo no sé si aquí mis estimados las habrán respondido,
pero realmente mueven un poquito aquí la silla cómoda en la que estamos, y una de esas fue cómo han cambiado tus relaciones en los últimos años, de qué manera han mejorado y de qué manera se han vuelto tensas. ¿Consideras que las redes sociales y el Internet contribuyen a este cambio? ¿Cómo describirías el clima social y político más amplio? ¿Dónde ves fragmentación y división? ¿Estás de acuerdo? Bueno, hay un par de preguntas ahí más, pero me parece que estas preguntas son muy buenas para evaluarnos, sobre todo en este primer punto, hacia adentro. Y lo que compartían Ricardo y Mario siempre no es esta parte de nuestra lengua, nuestros pensamientos, es esta parte de entender claramente el Evangelio, y en el próximo blog que leeremos de Marito, en el blog de Instituto Crux, pero también tenemos el segundo punto, Axel, mirando hacia arriba. Y es aquí donde entonces este segundo punto ya nos quita un poquito, ¿no?, del centro, y entonces volteamos la mirada hacia arriba. ¿Qué significó esto para las autoras y también para nosotros? Mira, yo creo que al final del día lo que la Biblia nos está recordando, las autoras nos están recordando, es que nosotros somos embajadores de Cristo. Y si nosotros estamos utilizando nuestras palabras para glorificarnos a nosotros mismos, estamos utilizando las palabras para decir, ¡ala, qué buen argumento tiene esta persona a la hora de debatir! ¡Wow! ¡Qué sabio! ¡Wow! ¡Qué inteligente! Lo estamos haciendo mal. Si estamos acumulando fama para nosotros antes que buscar o procurar la fama de Cristo, entonces lo estamos haciendo mal. Tenemos que ver hacia arriba. Y ojo, la fuente de nuestra sabiduría no es nuestra experiencia, no es el conocimiento que podamos adquirir, es parte de, pero la fuente de la sabiduría al final es Dios. Como bien lo decía Sharon, el libro de Santiago nos recuerda que Dios da sabiduría y la da abundantemente a aquel que la pide. Nosotros tenemos que reconocer y ser humildes en que nuestra sabiduría no es por nuestras fuerzas, no es por la cantidad de libros, no es por todos los libros que Mario ha leído, no es que por ya los voy a recomendar ahorita. Sí. No es por todas las clases que hemos recibido de Gonzalo, no es por todos los blogs que hay en el Instituto Crux. La sabiduría es esencialmente Cristo. Amén. Y quiero añadir a lo que Marito nos dijo acerca de Santiago. Bueno, el texto sigue y dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios, que es esta mirada hacia arriba, ¿no? Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Mario, Ricardo, ¿qué tienen que decir acerca de esta perspectiva de mirando hacia arriba? Después de entender el mirando hacia adentro, ¿qué opinan de esto y la propuesta de estas autoras al mirar hacia arriba? Yo creo que tenemos que estar claros de que cuando hablamos de la sabiduría, incluso ahí el apelativo es divina, comienza con la revelación de Dios. No es imaginación humana, no es ocurrencia ni intuición de cada uno de nosotros, sino que es revelación, y la revelación máxima de Dios es Cristo. Y ahí lo que decía Mario, nosotros para conocer la sabiduría tenemos que conocer a Cristo. Y otra vez, lo que leías de Santiago, el problema es el corazón. Tenemos que empezar por ahí. Si queremos nosotros tratar de resolver el tema del conocimiento, de la sabiduría terrenal versus la sabiduría divina, tenemos que empezar con el corazón. Y empezar con el corazón significa entonces reconocer al Señor Jesús como el Señor. Y si es Señor, decía Mario, nosotros somos súbditos. Y si somos súbditos, debemos de vivir como tales. No se puede reconocer a Jesús como Señor si no se vive como quien guía la vida de cada uno de nosotros. Y ahí es donde creo que nosotros tenemos que ver hacia arriba y pedir esa sabiduría. Nos hace falta sabiduría. Nosotros vivimos constantemente actualizándonos en el conocimiento humano, que es bueno. Vivimos constantemente tratando de aprender, de conocer, de entender mejor el mundo en el que vivimos. Es bueno, pero también tenemos que buscar la sabiduría divina. ¿Cómo? Es revelación de Dios, con el Señor, en la palabra del Señor, en el Señor. Y creo yo que ese es el paso principal para nosotros entender que esta sabiduría también es hacia arriba. Y antes de que des tu punto de vista, Mario, muchas gracias, Ricardo, porque me parece que ya en Santiago 17, y si se fijan vamos aterrizando también en Santiago, una de las cosas que aquí propone esta sabiduría que es divina, dice lo siguiente: proviene del cielo y ante todo es pura y también ama la paz. Entonces uno ya puede ir empezando a decir, bueno, me parece que esto que yo consideraba como sabiduría, y entendiendo hoy, ¿no?, a través de Café, Cultura y Cristianismo, que cuando miro hacia arriba y esa sabiduría proviene de lo alto, entonces esta sabiduría, según Santiago,
es amable y dispuesta a ceder ante los demás y se conecta con el tercer punto. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Mirando hacia arriba, Marito, ¿qué tienes que decirnos de eso? Tiene que decir Pablo más que yo, porque voy a citar a Pablo Está aquí. muy bien. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, consideren sus cuerpos muertos a todo pecado, y ahí ya Él habla de todas estas cuestiones. Pablo en Colosenses es puntual en lo que quiere decir. Hay que poner la mira en las cosas de arriba, ahí donde está Cristo, ahí es donde tenemos que poner nuestro objetivo, nuestra flecha, ahí donde tenemos que apuntar. Y si nosotros no hacemos esto, lo único que vamos a hacer es apuntar a cosas banales, a cosas egocéntricas, a cosas egoístas, y en lugar de construir, vamos a destruir. En lugar de sembrar, lo que vamos a hacer es incendiar. Buenísimo. Y también lo que las autoras nos dicen es no solo hay que ver hacia adentro, no solo hay que ver hacia arriba, también hay que ver hacia afuera. Cómo la sabiduría afecta nuestras relaciones, cómo afecta el ambiente en el que nos rodea. Sharon, ¿qué tienes que decir al respecto? Mira, antes de entrar a este punto, perdón, pero necesito leer este comentario porque nuestro buen amigo Amir Ali nos está mandando... Gente linda, gente bella. Saludos, dice desde el altiplano guatemalteco. Excelentes reflexiones Amir. del día. Muy buen equipo. Qué sabio. Pida sabiduría, don Amir. Muchas gracias, Amir, por tus saludos. Gracias a nuestra comunidad. Sigan enviando sus aportes, sigan enviando sus comentarios, que hoy los queremos leer toditos, completitos. Así que bueno, mirando hacia arriba, ahora estamos hacia afuera, ¿verdad? Estaba un poco desubicada con el comentario de Amir. Bueno, hacia afuera, me parece que ya esto se liga más con la última parte que leía de Santiago, y es donde también ubicamos el Sermón del Monte, donde Jesús nos indica, ¿no? Ustedes han oído que se dijo esto, pero yo les digo. Y entonces ahí la vara se nos sube, ¿no? La propuesta se nos sube, la idea de lo que yo tenía, de lo que era ser cristiano, tal vez allá con los primeros cristianos, Jesús dice, bueno, esta es la medida, no es tu medida, no es lo que Ricardo puede considerar por sus experiencias, no es lo que tal vez Mario va a considerar por que ha visto esto o ha leído esto, o no sé, ¿no? Más bien Jesús dice, aquí está la medida. Y esta es la forma en cómo nosotros vamos a comportar hacia afuera. Y entonces, en esta parte, la atención me parece que ya se enfoca más en lo que uno hace por el prójimo y lo que uno está dispuesto a hacer por el prójimo. Incluso estas preguntas que también las autoras nos decían, bueno, ¿de qué manera esta sabiduría común moldea las decisiones y reacciones de las personas? ¿De qué manera conduce a la fragmentación también y división? Porque solemos decir que pensamos en el prójimo, solemos tener en nuestras iglesias muchas cuestiones sociales, y sí, defendamos la justicia social, y sí, salgamos y demos comida, no al necesitado, y eso es importante y es necesario en nuestras iglesias para que no solo se quede todo en domingo. Pero ¿qué tanto de esto realmente proviene de un corazón que ha pedido sabiduría a Dios y no proviene de otra cosa más que adquirir fama? Entonces me parece que por eso Santiago ya en la última parte dice, y está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Por eso esta sabiduría, después de estar hacia adentro, después de estar hacia arriba, va hacia afuera con el prójimo. Y no solo va hacia afuera, sino que va hacia adelante. Es el último punto que nos plantean las autoras aquí. Yo sé que es difícil pensar en un mundo donde podemos encontrar puentes, en un mundo donde estamos acostumbrados a construir muros que dividen, cómo nosotros podemos encontrar lazos que unen. Y al final la Biblia nos recuerda algo. La historia de Dios a lo largo de la humanidad es una historia de reconciliación, de volver a unir lo que estaba roto, de volver a armar lo que estaba perdido y volver a encontrar unos con otros cuando nosotros estábamos alejados. El mismo Pablo lo dice, Cristo hizo por medio de él y para él son todas las cosas. Y al final del día, en Cristo hay unidad, en Cristo hay reconciliación. Si vivimos una vida sabia, vamos a vivir hacia adelante con la mirada puesta en Jesús, transformando y reconciliando nuestro alrededor. Y antes que hable Ricardo o Mario, solo quiero plantear las preguntas que ellas también indican en este punto y que me parecen muy buenas, muy importantes para centrarnos en mirando hacia adelante. ¿Hasta qué punto crees que Dios está llamando a los cristianos a encarnar la sabiduría celestial en sus comunidades en este momento?
y encarnar la sabiduría. ¿Eso qué significa encarnar la sabiduría? ¿De qué manera podría estar llamándote a domar el fuego? Que yo podría tal vez parafrasear aquí a las autoras y tal vez decir hasta qué punto el Señor te ha estado llamando a domar tu lengua y cultivar la paz. ¿Cómo se vería esto hacia el futuro reinado de Cristo? No es hacia mi futuro o el futuro de mi iglesia local o la institución, sino el futuro, el reino que viene pronto. ¿Qué papel crees que juegan la confesión y el arrepentimiento en nuestra búsqueda de la sabiduría celestial? ¿Cómo sería comprometer nuestros desafíos actuales a la oración, orando, venga tu reino? Ricardo. Bueno, no es para que responda las preguntas, solo es para plantear ahí las conclusiones finales. No lo iba a responder de todos modos. Bueno. No, pienso que otra vez, como decía Mario, y ahí creo que todos estamos de acuerdo, que cuando hablamos de sabiduría, Cristo es el destino y Cristo es el objetivo. Es decir, nosotros tenemos que enfocarnos y dirigirnos hacia Él es la meta. Entonces, en ese sentido, la forma en la que nosotros apliquemos esa sabiduría, que aprendamos de Él, es como nosotros vamos a afectar hacia afuera y hacia el futuro. La forma en la que nosotros podamos resolver los problemas de aquí en adelante es una forma de representar la sabiduría de Dios en el mundo. La forma en la que nosotros atendemos los desacuerdos, esa es la forma en la que estamos aplicando la sabiduría divina en nuestro tiempo. Si nosotros somos incendiarios, bueno, significa que todavía estamos dominados por ese corazón de piedra. Necesitamos cambiar la forma en la que estamos resolviendo nuestros temas. Si nosotros estamos tentados o inclinados a hablar mal de alguien o a empezar el chisme o a decir alguna mentira, bueno, necesitamos aplicar la sabiduría divina. Esas podrían ser algunas aplicaciones prácticas. Nosotros tenemos que ser conscientes de que la sabiduría divina nos debe llevar a vivir una vida más como el Señor. Así y ahí es donde creo que nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Buenísimo. Y algo que tenemos que aclarar es, si bien el título del mensaje de hoy o de nuestra charla de hoy, de la discusión de hoy era conocimiento humano versus sabiduría divina, Proverbios 18:15 dice: el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. No estamos diciendo que el conocimiento sea malo, pero no solo tenemos que aspirar a tener conocimiento, aspiremos a tener sabiduría. Y ahí es donde quiero hacer un ejercicio de comparación. El conocimiento humano se mide por la abundancia de palabras, pero la sabiduría divina se mide por la eficiencia de nuestras palabras. El conocimiento humano busca el conocimiento del propio ser versus la sabiduría divina que busca que menguemos nosotros para que Cristo sea magnificado. El conocimiento humano enciende a las masas, pero la sabiduría divina calma la ira de las masas. El conocimiento humano apunta a la historia, a los hechos humanos y al resultado de la observación, pero la sabiduría humana apunta a la obra de Dios, los hechos de Cristo y la revelación. El conocimiento humano es temporal, pero la sabiduría humana es divina. El conocimiento humano nos puede llevar a una vanidad, pero la sabiduría humana cosecha frutos eternos. El conocimiento humano enciende fuegos. La sabiduría divina previene y apaga los fuegos. El conocimiento humano nos puede llevar a ideales, pero la sabiduría divina nos conduce a realidades. El conocimiento humano pide títulos. La sabiduría divina busca dónde servir. Y finalmente, el conocimiento humano busca la fama, la abundancia o la adquisición. La sabiduría divina es esencialmente Cristo. Mario. Amén. No, yo ¿qué vamos a agregar a todo lo que dices? A la lista de lo que mencionaste. Al final de cuentas, yo creo que todo se resume en una cuestión de integridad. Porque una cosa es la búsqueda de la verdad, otra cosa es decir la verdad, pero desear y amar la verdad es una cosa que parte también de nuestro corazón. Y cuando somos íntegros, entonces esto quiere decir de que todas las áreas de nuestra vida están en su correcto lugar, están unidas. Y la unión de todas estas áreas se hace por medio de la renovación del espíritu de nuestra mente, que es llevado a cabo por el Espíritu Santo y que nos enfoca hacia Cristo. Entonces ahí nosotros encontramos esta unidad que tanto necesitamos. No solo la unidad interna, la unidad nuestra como personas, sino la unidad entre hermanos, entre seres humanos. Buenísimo. Así que gracias a toda la audiencia por haber estado este viernes con nosotros, y lo que queremos decirles a ustedes es: ¿cuáles son los resultados de nuestra encuesta en Instagram? Es lo que queremos revelar hoy. Estudios profundos. La sabiduría colectiva. Bueno, es interesante. A la pregunta de ¿crees que no dominar la lengua ha sido causa de división en la iglesia? Y toda nuestra comunidad dijo sí. Así que sería interesante entender qué ha pasado. Para la segunda pregunta es: ¿cómo crees que Dios podría estar llamándote a fomentar la paz en el mundo actual? Tenemos dos respuestas. Primero, a trabajar en mi persona, dominarme antes de intentar ser ejemplo de mansedumbre. Y la segunda respuesta, actuando siempre pensando en el bienestar de los demás. Así que excelentes respuestas. Y a mí me parece que en este minuto que nos queda, Mario, Ricardo, Axel, podemos dejar
la conclusión, una llamada para nuestro público, ya sea que nos están escuchando viendo una llamada para dejarlos ahí reflexionando acerca del tema de hoy. Bueno, yo digo o vuelvo a decir lo que ya dije antes. Y Jesús sabía que el problema o la clave de todo esto es el corazón. Por eso dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Y vuelvo a decir, cuando Jesucristo es Señor del corazón, también lo es de los labios. Y eso aplica a cualquier otra parte del cuerpo, de los ojos, de los oídos, de todo lo que hacemos. Entonces, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Que nuestro corazón esté lleno del conocimiento divino. Este es un tema muy amplio, así que yo quiero recomendar algunos libros. Aquí hay uno de Dallas Willard que se llama Renueva tu corazón, sé como Cristo. Es un libro muy interesante. Si ustedes no han leído, lo pueden buscar y lo pueden leer. Y este otro de Craig Kinner, La mente del espíritu, Pablo y el pensamiento transformado. Es una lectura también muy interesante. El precio de la gracia de Bonhoeffer, esta es una lectura clásica que nos dice a nosotros cómo debemos de vivir en esta gracia cara y no en una gracia chafa o barata. Gracias, Marito. Axel. A todos los que nos falta sabiduría, pidámosela a Dios, porque Él la da a todos abundantemente y sin reproche. Muy bien, vivamos el Evangelio. No es tanto un llamado a conocer la verdad como a hacer verdad, a hacer amor, a hacer justicia, a ser inclusivos, a ser responsables. Así que esto ha sido Café, Cultura y Cristianismo. Nos vemos en la siguiente. Este programa fue presentado gracias al patrocinio de CETECA, enseñando a otros, con más de 90 años en la formación de líderes para la iglesia y la comunidad evangélica. Para ti, ¿qué es Fresh? Para mí Fresh es lo más actual. Para mí Fresh es tendencia y nuevo. ¿Y para ti, qué es Fresh? Ilumina FM, Fresh Sounds. 18 horas, 30 minutos. ¿Listos para subir el volumen? Escuchas Ilumina FM, una radio Fresh 24/7. Fresh Sounds. Ilumina. When the mountains shake, crash into the